Capítulo 37. Problemas familiares cotidianos. Sara estaba ansiosa. O calificador. Se sentía ansiosa. Sin embargo, no era su propia ansiedad. Podía sentir el nerviosismo de sus hermanas en el fondo de su mente, como el sonido de las olas en la playa. Era la mayor del grupo y era su deber mantener unidas a sus hermanas. Y, de vez en cuando, a raya. Algunos de ellos carecían de la disciplina para empujar su vínculo mental compartido en el fondo de su mente. Cuando le preguntabas a Sara si era un individuo o un miembro de una mente colmena conectada, simplemente respondía ambos. Y ambas cosas eran correctas. Para las personas que nunca habían formado parte de un colectivo, era imposible imaginar lo que es compartir todos tus pensamientos y sueños con los demás. Los asustó. Y lo que la gente teme, lo rechaza. Sin embargo, lo mismo puede decirse del otro lado. Para aquellos que solo saben ser parte de un colectivo, el silencio sereno de la individualidad es igual de aterrador. Incluso los subconscientes temían estar solos. Sara y sus hermanas no se definían por su individualidad ni por su conciencia compartida. Se definieron con ambos. Esa era también la razón por la que realmente no pertenecían a ningún lado. No había duda de que amaban a su padre. Y aunque su relación con su madre era tensa, al menos reconocieron a Isa por haberlos traído al mundo. Pero siguiendo su ejemplo, hacerlo como lo hizo Tesson y tratar de pasar por humanos, ¿se integran en la sociedad humana? No. Los humanos eran interesantes, pero nada más. Y en su lugar unirse a los Erg. ¡Oh diablos, no! Sara y sus hermanas no tenían intención de hacer eso, y no solo porque era el sueño secreto de su madre de reconstruir el enjambre de antaño, solo que mejor. Así que solo les quedaba emprender y forjar su propio camino. ¿A dónde los llevaría eso? Sara no tenía ni idea. Pero cualquiera que sea el destino que les deparara, lo enfrentarían juntos. Al menos cuando estarían todos juntos de nuevo. ¿Hablando de qué? Cuando Sara miró por la ventana y vio el mundo de abajo, se dio cuenta de que había ignorado a sus hermanas durante bastante tiempo. Suficiente para que crezcan inquietos. Sara suspiró y centró su mente en su conexión compartida una vez más y comenzó a enviar pensamientos tranquilizadores que ayudaron a tranquilizar a sus hermanas. Aunque Sara realmente no odiaba a Paula, estaba segura de que el prodigio no duraría ni un día si tenía que ponerse en los zapatos de Sara, en sentido figurado. ¿Hermana mayor?, preguntó uno de sus hermanos mientras se acercaba a Sara, quien miró por encima de su hombro. Sí, Elisa. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar? Algunos de nosotros nos preguntamos, todos ustedes se están preguntando lo mismo, puedo sentirlo. Sara interrumpió a su hermana menor. No mucho más. Ahora solo tenemos que esperar el momento perfecto para atacar. Todavía podía sentir la duda en la mente de Elise, y en la de todos los demás. Pero, ¿y si ese momento perfecto no se materializa? Estamos poniendo toda nuestra fe en que Prodigy cumplirá su promesa. Y en caso de que lo hayas olvidado, su historial no es exactamente, estoy completamente bien en el historial de Paula cuando se trata de hacer las cosas bien. Sara respondió. Pero solo tenemos que confiar. ¿Confianza? Sí. Confía en Paula. Sí, Elise. Hay un eco aquí. Eso es, mucho lo que estás pidiendo. Nunca dije que es un plan brillante. Sara respondió antes de suspirar. Pero a veces hay que arriesgar algo si se quiere triunfar en la vida. Padre trató de decirnos eso, pero realmente no lo entendíamos. Bueno, ahora no nos queda otra opción, tenemos que seguir adelante. Contra viento y marea. Eso suena como algo que Paula haría. Elise gruñó. Lo siguiente que nos dices es que deberíamos seguir su ejemplo. Yo no iría tan lejos. Sara respondió secamente. Pero tal vez, solo tal vez, ella estaba en algo. Todavía sentía las dudas en la mente de Elise y la incredulidad de su hermana. Sin embargo, antes de que pudieran seguir discutiendo sobre Paula, hermanas, encontré a papá. Y a Rose. Gritó una de las hermanas que manejaban el puente. Sara inmediatamente se alejó de la ventana y se deslizó hacia su hermana menor. Otros también. Todos se reunieron alrededor de la estación donde la joven hermana estaba estudiando varios monitores. Mostraron partes de Sternenheim que capturaron las muchas cámaras en el casco. Y uno de ellos mostró. ¡Hey! Dijo la hermana y señaló a un grupo de pequeñas figuras que marchaban a lo largo de una playa. Sara se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Buen hallazgo, Julia. Ella dijo. Definitivamente era su padre. Pero, ¿por qué llevaba pantalones de caballería?
Con suerte, esa no era una de esas cosas raras que él y su madre hacían de vez en cuando. Joseph tampoco estaba solo, sostenía algo pequeño en sus brazos, algo con brazos rechonchos y una cola. Rosa. Sarah suspiró aliviada cuando se dio cuenta de que su hermana estaba a salvo. Con toda esa distancia entre ellos, en realidad no habían podido saber si Rose estaba bien. Parecía duro y cruel que hubieran dejado atrás al más pequeño y débil, pero había sido un riesgo calculado. Porque también habían dejado atrás al más lindo. Había sido un riesgo, seguro. Pero Sarah había apostado al hecho de que nadie se atrevería a enfrentarse a la ternura de Rose. Y que Sarah Kerrigan no permitiría que Rose sufriera ninguna consecuencia negativa de las acciones de sus hermanas. Aún así, Sarah, la hermana mayor, se sintió aliviada de ver a Rose de una pieza, aunque fuera desde millas arriba. Y su alivio se extendió por el enlace compartido con sus otras hermanas, lo que a su vez las ayudó a calmarse. ¿Hacia dónde se dirigen? Sarah quería saber y Julia se alejó. La imagen cambiada fue suficiente para que todos reconocieran instantáneamente hacia dónde se dirigían Joseph, Rose y los demás. Este era su mundo natal después de todo. Se dirigían a la casa de los Kerrigan. Susurró Julia mientras miraba a otro monitor. ¿Qué? Sarah quiso saber y su hermana señaló algunas figuras que también caminaban hacia el mismo lugar. Dos eran humanos, y algo más. Algo familiar. Alguna cosa. Que se parecían a Sarah y sus hermanas, solo que mucho, mucho más grandes. Era su madre. Ya casi están allí. Julia dijo y miró a Sarah. ¿Ahora qué? Sarah no dudó ni un segundo. Ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Se dio la vuelta y miró a Julia. Es el momento. Cuéntaselo a los demás. Tal como entrenábamos cuando nadie miraba. Justo cuando entrenábamos cuando nadie miraba. Sarah confirmó antes de darse la vuelta y ladrar órdenes. María, prepara el barco para el descenso. Clara, reúne al grupo de rescate en el hangar secundario en la cubierta más baja. Sibyl, trae a Carax. Es hora de que baje de este barco. Y luego respiró hondo. Comienza la operación. Vamos a enorgullecer a papá. Y con eso todos hicieron lo que se habían preparado. Todos excepto Julia. Tú, le dijo Sarah a su hermana. Sigue monitoreando todo. Yo también estaré en la percha. Si algo sucede, dímelo de inmediato. Julia asintió y volvió a centrar su atención en los monitores que tenía delante. Se aseguró de observar de cerca tanto al grupo de su padre como al de su madre. Cuanto más se acercaban a la casa de los Kerrigan, menor era la posibilidad de lograrlo. Su ventana de oportunidad se estaba cerrando. Rápidamente, Julia sabía cuál era su deber. Se suponía que debía observar a su padre y a su madre. Nada más era realmente importante. Entonces, cuando vio a Niadra en otro monitor, eso realmente no le importó. Ni siquiera cuando se le acercó otro hombre, que Julia identificó como el padre de Paula. Pero cuando vio por el rabillo del ojo cómo él caminaba alrededor de Niadra y se acercaba a su trasero, la hija de Joseph frunció el ceño. ¿Qué está haciendo ese tipo? Se preguntó y entrecerró los ojos. Casi parecía, no, eso no podía ser. Ella solo estaba imaginando cosas. Pero luego sus ojos se abrieron con incredulidad. Y luego choque. Y luego repugnancia. ¿Qué está haciendo ese tipo? Se quejó de nuevo mientras observaba algo realmente horrible. Con razón Paula estaba tan mal. Con un padre así. Paula podía sentir cómo aumentaba su nerviosismo a medida que se acercaban a su casa. No porque tuviera miedo de lo que diría su madre, sino de lo que sucedería cuando Isa y Joseph finalmente se encontraran cara a cara. Por alguna extraña razón, tuvo que pensar en la historia de ese tipo que usaba fósforos para ver cuánta gasolina quedaba en el tanque. Al menos así es como su padre había descrito situaciones como esa. Paula siempre había actuado como si entendiera de lo que él hablaba. Pero, ¿por qué sería peligroso mirar dentro de un tanque con una cerilla? Lo único que vería sería una celda de energía. Sin embargo, sí sabía que reunir a Joseph e Isa en ese momento era una mala idea. No, espera. Una mala idea sería que Sarah Kerrigan reclamara el enjambre. O los protos para volver a introducir las castas y restablecer el cónclave. O intenta resucitar a Amon de entre los muertos. Reunir al tío Joe e Isa parecía más como locura absoluta. En circunstancias normales, Paula nunca se habría atrevido a ayudar a escalar una situación como esta. Claro, ella fue imprudente. Claro, las consecuencias no eran exactamente lo suyo. Y claro, su reputación como una amenaza ambulante y parlante estaba bien merecida.
Sin embargo, la única razón por la que estaba lista para llevar a Isa de vuelta a casa, donde el tío Joe probablemente ya la esperaría, era porque el psiónico más poderoso que había existido estaba sentado allí en su banco favorito, listo para poner su pie en el suelo si las cosas iban bien. Sur, ¿crees que esta es una idea inteligente? Alexei murmuró y ella le lanzó una mirada. Parecía que él había notado su mirada preocupada. No. Paula admitió. Pero si quieres, puedes discutir tus pensamientos con mi mamá. Estoy seguro de que tomará en cuenta tus dudas. Sí, no. Todavía la recuerdo de los viejos tiempos, y en ese entonces no era muy buena para recibir consejos tácticos o estratégicos de nadie. Buena para sorprender y asombrar, pero no para aceptar consejos. Paula decidió no comentar sobre eso. Sobre todo porque seguro como el infierno sonaba como su madre. Digamos que algunas cosas nunca cambian. ¿Qué están balbuceando ustedes dos allá atrás? Isa preguntó mientras se deslizaba frente a ellos. ¿Acabas de criticar a su majestad? No. Tanto Paula como Alexei respondieron exactamente al mismo tiempo, lo que les valió un severo HMPF de Isa. Luego, ambos decidieron reducir la velocidad un poco y acumularon cierta distancia entre ellos e Isa. No puedo imaginar cómo tú y tu madre podrían lidiar con ese comportamiento durante los últimos 2 siglos. Alexei susurró. ¿No se está volviendo molesto? No siempre fue así. De hecho, se apoderó de mi madre por un tiempo. Incluso desarrolló una actitud bastante hacia ella. Paula respondió. Literalmente, ni siquiera puedo imaginar eso. Admitió Alexei. ¿Qué pasó que ella está así otra vez? Todo lo que hizo Paula fue encogerse de hombros. Creo que finalmente se aburrió. Intentó cambiar la historia de Corpulean en un momento al reescribir y revisar ciertos hechos históricos sobre la Gran Guerra. ¿En realidad? Alexei se preguntó. ¿Cómo qué? Como la reina de espadas que derrotó sin ayuda a Amon y a todos y que los Zerg básicamente salvaron el día. Paula suspiró. Estaba tan orgullosa de esa exhibición. A juzgar por tu tono, no funcionó tan bien. Para usar las palabras de Isa, fue entonces cuando Paula inclinó la cabeza hacia el sitio e imitó la voz melódica de Isa a la perfección. La humanidad simplemente es incapaz de reconocer la grandeza incluso si la miran fijamente. Dios, suenas exactamente como ella. Espeluznante. Alexei murmuró. Gracias. Tuve mucho tiempo para practicar. Ah, y no la conozco desde hace siglos. Solo tengo 87 años. Paula explicó con total naturalidad. Alexei se rió. En primer lugar. Hasta que se detuvo y miró desconcertado a la joven. Espera, ¿en serio? Sí. Más o menos un par de años. Creo. No sé. Nadie verificó la fecha en que nací, así que en realidad es solo una conjetura. Entonces, ¿ni siquiera sabes cuándo naces? Preguntó. Seguro lo haré. Paula respondió. En un sábado. Y luego agregó lo más parecido a Paula que pudo haber agregado. Creo. Fue entonces cuando Alexei de repente se inclinó más cerca de ella como si tuviera algo en la cara. ¿Pasa algo? Un poco de espacio personal tal vez. Solo quiero que sepas, susurró Alexei. Tengo algo con las mujeres mayores. Paula lo miró por un momento y luego. Tía Isa, ¿podrías mostrarme cómo destripas a un humano? Preguntó de repente la joven Kerrigan. Y nadie podía culparla por eso. Nadie. ¿No es genial si una familia comparte las mismas aficiones? Mientras todo esto se desarrollaba, el Hiperión comenzó a descender sobre ellos. Entonces, ¿mis hijas están bien? Preguntó Joseph mientras caminaban de regreso a la casa de los Kerrigan. ¿Comieron bien? ¿Notaste algo inusual? ¿Qué han estado haciendo? ¿Y por qué regresaron? En serio, no deberían haber regresado. Ahora mismo es un mal momento para regresar. ¿Dónde estabas de todos modos? ¿Fue peligroso? ¿Todos se pelearon entre ellos o escucharon a su hermana mayor? ¿Y cómo aprendieron a operar un maldito crucero de batalla? Papá maldito. Rose gritó y levantó los brazos en el aire mientras su padre la cargaba. Confía en mí, sé maldiciones que son mucho peores que me gustaría decir en voz alta ahora mismo. José gruñó. Además, ¿puede alguien responder a mis preguntas? Quiso saber y miró a Dan y Evalonis. Fue el enorme Protoss quien les respondió con sus mejores habilidades. Creo que están bien, pero están bajo mucho estrés. Sin embargo, tengo poca experiencia en el trato con ellos, por lo que mis palabras pueden no ser ciertas. Respondió el enorme Protoss. En cuanto a sus otras preguntas, no las he visto comer ni beber, pero no parecían desnutridas.
Noté muchas cosas inusuales, pero eso se debe principalmente a que nunca antes conocí a nadie como sus hijas, así que realmente no puedo decir qué cosas inusuales son problemáticas y cuáles no. Explicaron que tenían que volver aquí para recoger a alguien que dejaron atrás. Sin embargo, sabían que regresar a este lugar podría ser un error. Nuestro viaje nos llevó a Sakul, donde Paula trató de comunicarse con la gran preservadora Roana. Sin embargo, eso no funcionó, así que regresamos aquí. En retrospectiva, la situación no era muy peligrosa ya que solo nos encontramos con seres razonables que estaban abiertos a discusiones y que no miraban para una pelea. No observé ninguna pelea real entre sus hijas, aunque su primogénita, Sarah, parecía tener dificultades para evitar que los demás descargaran a Paula en el espacio. Al final, sin embargo, la escucharon. En cuanto a cómo aprendieron cómo operar esa nave, no puedo decírtelo, pero contó con la ayuda del herrero de Fase Carax, a quien pareces conocer. Parece que ofreció algo de ayuda en ese asunto. Cuando Evalonis terminó, Joseph se detuvo y miró al enorme Protoss por un momento. Vaya, dijo entonces. Esta podría ser la única vez en que obtuve todas las respuestas que siempre quise directamente en la cara. Tú preguntaste. Sí, pero estoy acostumbrado a la calidad de mierda cuando se trata de respuestas. Papá maldijo de nuevo. Rose gritó. Va a maldecir varias veces más hasta que termine este día, cariño. José le dijo a su hija. De todos modos, ¿cuál es tu historia de todos modos? ¿Cómo terminó un Protoss en este de todos los lugares? Soy una conocida de Paula Kerrigan. Respondió Evalonis. ¿Y qué, eres su novio o algo así? Joseph se rió entre dientes, lo que llevó a Dambowski a mirar a Evalonis por un segundo de una manera no muy sutil, y Evalonis apretó su mano en un puño, indicándole a Dan que mantuviera la boca cerrada. ¿Qué es eso? Joseph preguntó y señaló a esos dos. ¿Qué es qué? Preguntó el enorme Protoss. ¿Lo que ustedes dos acaban de hacer? ¿Cosa? Sí, cosa. No sé de qué estás hablando. Evalonis dijo y miró a Dan. ¿Sabes de lo que está hablando? Cuando el enorme Protoss pronunció esas palabras, golpeó su puño izquierdo contra su palma derecha, como si estuviera tratando de hacer un punto. No. Dan tartamudeó. No tengo idea. De nada. Joseph los miró durante mucho tiempo. Ajá. Claro. Y luego se encogió de hombros. No es que me importe. Paula puede pasar el rato con quien quiera. Estoy más centrado en mis propios bebés. Hablando de eso, luego levantó la vista y frunció el ceño. ¿Soy solo yo? ¿O ese crucero de batalla ha bajado su órbita? Cuando los dos grupos finalmente se encontraron, no fue tan apocalíptico como Paula había imaginado que sería. Pero todavía estaba bastante mal. Sin embargo, antes de que eso sucediera. ¿Recuerdas? Murmuró Artanis, el agotamiento en su rostro. ¿Eh? Sarah gruñó mientras se sentaba junto a él en su banco favorito. ¿Dijiste algo? ¿Te acuerdas, de tus víctimas? ¿Qué? Sarah preguntó después de un rato y le lanzó a Artanis una mirada molesta. El hecho de que hubiera denunciado la violencia no significaba que no pudiera sentir frustraciones. Y el impulso de estrangular a otros hasta la muerte. ¿Recuerdas cuando mataste a Fénix? Artanis se preguntó y Sarah lo miró por el rabillo del ojo. Él no la estaba mirando en absoluto. Y parecía viejo. Realmente viejo. Eso no fue todo, sin embargo. Sus ojos, generalmente azules y brillantes de energía, parecían atenuarse e incluso parpadeaban ocasionalmente. Como una bombilla, que había llegado al final de su vida. Ocasionalmente. Sarah entonces admitió. ¿Te arrepientes? ¿Cuál es el punto de esta pregunta, Artanis? ¿Es un pobre intento de hacer un examen de conciencia? ¿Tratar de averiguar si todavía soy la persona que has llegado a amar y adorar hace tanto tiempo? Nunca te amé ni te adoré, Kerrigan, lo sé, se llama ironía. Y estoy bastante seguro de que buscar tu alma sería una tontería. Caramba, gracias. Lo que quiero saber si todavía recuerdas todas las vidas que arruinaste. Y si todavía sientes orgullo, como cuando te regodeabas de nosotros cuando vinimos a detenerte. ¿Cómo te llamaste de nuevo? Oh Dios, por favor no lo digas. Sarah susurró. Creo que te llamaste a ti misma reina perra del universo, si no me equivoco. Dios, ojalá nunca hubiera dicho eso. La Kerrigan mayor suspiró. Seguro que haces cosas estúpidas cuando eres joven y tonto. ¿Te arrepientes? Entonces Artanis preguntó y Sarah gimió. Por el amor de, ¿qué importa? Se preguntó Sarah. ¿En serio, todo eso sucedió hace cuántos siglos? ¿Cambiaría algo si te dijera?
Sí, Artanis, a veces pienso en el pasado, y me alegro de que esta parte de mi vida haya terminado porque fue una maldita pesadilla. Se miraron el uno al otro durante un rato, hasta que Sarah de repente hizo una mueca y se llevó la mano al vientre. Tranquilo, no te preocupes. Mamá está aquí, todo está bien. Susurró mientras sentía la irritación y el miedo de la vida creciendo dentro de ella. O mejor dicho, las vidas. Hubo otro momento de silencio. Y entonces. Comenzó Artanis. Por gritar en voz alta. ¡No! Sarah le ladró. ¿Es eso lo que quieres escuchar? No. No me arrepiento de haber terminado con Fénix. ¿Y quieres saber por qué? Porque él era un soldado. Luchó en una guerra y lo mataron. Esa es la naturaleza de la guerra. Él era mi enemigo. E incluso si no hubiera estado loca en ese entonces, incluso si hubiera sido dueña de mis propios sentidos, todavía lo habría matado. Porque, incluso con todas las cosas que pasaron, incluso con todo lo que me había hecho, todavía era un soldado entrenado. Entonces, hice lo que estaba entrenado para hacer. No me arrepiento, Artanis. Ella escupió. Pero tampoco estoy orgulloso de eso. Y luego apartó la mirada y se quedó mirando el horizonte. Dejé una vida atrás que nunca quise. Luego murmuró. Miras hacia atrás en la Gran Guerra, y ves que... triunfos y tragedias. Héroes y villanos. ¿Sabes lo que veo? Dolor. Ellos me infligieron dolor. Y yo les infligí dolor. Todo lo que sabía era dolor. Yo no niegues que hice cosas horribles. Y tal vez hubo un momento en que llevarme a juicio y cortarme la cabeza habría sido lo correcto. Pero ya no soy esa persona. Nunca quise serlo. Esa persona. Ella respiró hondo y luego suspiró. Me repartieron una mala mano cuando crecí. Y de ahí en adelante tomé muchas malas decisiones. Confié en las personas equivocadas. Tomé el camino fácil, solo para no volver a experimentar el dolor. Pero eso me llevó incluso a más dolor al final. Yo era un esclavo, despojado de mi propia voluntad. Eso suena como si echaras la culpa de tus propias acciones a los demás. Veo que poco ha cambiado. Artanis murmuró. Simplemente no eres tan sanguinario como solías ser. No había muchas reglas en estos días que Sarah Kerrigan hiciera cumplir. Uno de ellos, sin embargo, era una estricta política de no maldecir. Las vidas que crecían dentro de ella ya eran conscientes de sí mismas y de su entorno. Así que, naturalmente, Sarah Kerrigan había decidido que ella y los hijos de Jim no deberían ser maestros en el arte de maldecir antes de que nacieran. Sin embargo, incluso la paciencia de Sarah Louise Kerrigan tenía sus límites. Púdrete. Ella le escupió. No tengo que sentarme aquí, en mi casa, y aceptar tu mierda santurrona como una pequeña perra. Y para su propia consternación, Sarah podía sentir cómo las vidas no nacidas dentro de ella comenzaban a palpitar de alegría al escuchar estas extrañas palabras nuevas que nunca antes habían escuchado. Justo antes de que las cosas pudieran escalar aún más, aparecieron algunas figuras en la distancia. 2 hombres, y un Protoss. Y una versión diminuta de Isa, que fue cargada por uno de los hombres. Salvado por la campana. Paula gruñó y miró su propio vientre. Ni una palabra a nadie sobre esto. Podía sentir cómo 3 débiles presencias parecían obedecer a la vez y volvían a caer en un sueño pacífico mientras continuaban creciendo. El cuarto, sin embargo, parecía brillar de alegría y esperó a que sucediera más. Sarah supo de inmediato que este sería un puñado. Sarah. Joseph Brent murmuró cuando él y los demás llegaron hasta ella y Artanis. Joseph. Sarah respondió. Fue entonces cuando de repente la selva al lado de la casa comenzó a susurrar. Y salió Isa. Detrás de ella estaban Paula y Alexei, y ambos parecían haber corrido una maratón. Joseph. Isa gruñó. Isa. Hola, tío Joe. Paula suspiró. Paula. Respondió José. Su Majestad. Isa inclinó la cabeza hacia Sarah. Isa. Mami. Rose aplaudió. Rosa. Fue entonces cuando de repente se abrió la puerta principal y salió Jerome Ayagan. Oh, has vuelto. Mariscal. Profesor. Dan gruñó y asintió hacia él y Stukov. Alexei. Dan. Alexei respondió. Profesor. Y luego Evalonis miró a Artanis. Jerarca. Evalonis. Encantador. Sarah suspiró. ¿Terminamos? ¿Extrañamos a alguien? ¿Qué pasa con Jim? Preguntó José. ¿Extrañamos a alguien importante? La Kerrigan mayor se corrigió a sí misma antes de que Isa se hiciera cargo. Se deslizó hacia Joseph y se enderezó. Joseph. Cruz. Joseph respondió, lo que le valió una mirada severa de Isa.
Bueno, más severo que de costumbre. Se supone que no debes usar ese nombre cuando estás cerca de extraños. Ella lo reprendió. Es nuestro nombre especial privado. Joseph estaba a punto de responder algo cuando Sarah intervino. Por favor, no lo hagas. Les dijo a los dos. Cualquier otro día de la semana, estaría encantada de escuchar esas cosas. Pero no hoy. Quería que ustedes dos terminaran con esta estúpida discusión. Se reconcilien. Hagan el amor, si es necesario. Pero no aquí. Lo siento, Sarah, pero se lo esperaba desde hace mucho tiempo y no retrocederé. Esto no se trata de mí, se trata de mi. Isa lo corrigió. Nuestras hijas. José insistió. Yo los puse. Bueno, yo te ayudé a hacerlas en primer lugar. Además, fui yo quien hizo la mayor parte de la crianza. Disparó de vuelta. Por favor, sin detalles. Sarah gimió en el fondo. Fue entonces cuando de repente la oscuridad comenzó a envolverlos. Artanis miró a su alrededor y entrecerró los ojos. ¿Qué es esto? ¿Finalmente ha llegado el final? ¿Estoy a punto de desvanecerme? La luz se está desvaneciendo de mi vista, la oscuridad me está reclamando. Entonces así es como se siente morir, el antiguo proto susurró de una manera sorprendentemente dramática. No es la muerte llamando a tu puerta, estúpido. Sarah le gruñó. Es el Hyperion. Parece que se está preparando para aterrizar. Sobre nosotros. Todo el mundo estaba mirando hacia el enorme barco. Se veía muy bien. Como nuevo. Mejor que nuevo. La mayor parte de su casco había sido pulido. Era dudoso que tuviera un aspecto tan limpio cuando salió del astillero donde la habían puesto juntos tantos siglos atrás. Y seguro como el infierno que no había estado tan limpia cuando Jim se lo había ordenado. Lo que Sarah notó de inmediato fue la falta de armamento ofensivo. O cualquier armamento. Tampoco parecía daño de batalla. Más como si alguien hubiera desmilitarizado minuciosamente esta cosa. Le tranquilizó saber que este monstruo de acero flotante gigante era tan inofensivo como un señor supremo. Hasta que te exprimiera hasta la muerte, por supuesto. El jardín de piedra de Jin podría dar fe de ello. Entonces, las razones de World War III han decidido unirse a nosotros. ¡Qué bueno! Sarah murmuró. Si bien no había sol alrededor de Sterneheim, la gigantesca nave logró bloquear suficiente luz para crear algo que podría llamarse crepúsculo. Incluso podría comenzar a oler la maquinaria pesada, y más cerca y Sarah habría comenzado a preocuparse. Pero entonces la nave detuvo su descenso y se mantuvo en posición a unos 200 metros por encima de ellos. Imagina lo que sucedería si los repulsores antigravitatorios fallaran ahora mismo. La Kerrigan mayor tarareó. Se oyó un sonido repentino y agudo de algo que se despresurizaba, como si fuera el momento justo, y algunas de las personas de abajo se estremecieron. Jerome Ayagan dio media vuelta y volvió corriendo a la casa. Incluso cerró la puerta. Lo cual fue ligeramente divertido. Sin embargo, ninguna falla crítica del sistema fue responsable de ese sonido. En cambio, se abrió una de las puertas inferiores del hangar. Incluso desde toda esa distancia, se podían ver un par de figuras de pie cerca del borde y agitando las manos. Oh chicas, se podía escuchar a Joseph susurrar. ¿Por qué viniste aquí? Parece que finalmente han recuperado sus sentidos. Isa declaró con un toque de triunfo en su voz. Padre. Uno de ellos gritó, y aunque sus voces eran bastante similares, Joseph pudo decir quién era. Sarah. Joseph gritó de vuelta. ¿Por qué diablos volviste? Aún no hemos hecho. Sarah gritó de vuelta. Aún necesitamos recoger algo. Isa solo entrecerró los ojos y cruzó los brazos frente a su pecho. Bajen, hijas. Para que pueda disciplinarlas adecuadamente. A todas ustedes. Ella gritó hacia arriba. Posibilidad de grasa. Sarah respondió. Hermanas, ahora. Al principio parecía como si algunas de las hermanas de Sarah estuvieran regresando a la percha. Y entonces. La gente de abajo vio con horror cómo las hermanas arrojaron a uno de los suyos del Hyperion. ¿Qué? No. Joseph gritó de terror al ver cómo una de sus hijas se caía del barco. A pesar de que eran bastante resistentes, una caída desde esa altura terminaría en una muerte segura. Para su horror, no fue solo una hija la que fue expulsada del Hyperion. Fueron muchos. Y ellos, se estaban agarrando la cola. ¿Qué demonios? Dan Bowski murmuró, y dijo lo que todos estaban pensando. Más y más hijas de Joseph e Isa cayeron del Hyperion. Cada uno sostenía la cola de la hermana frente a ella mientras formaban una cuerda viva. Una cuerda que estaba creciendo rápidamente en tamaño. Y eso estaba dando vueltas.
Y luego se dirigía directamente a los chicos de abajo. Papá. La hija al final de la cuerda, la que había saltado primero, gritó y estiró las manos. Dámela. Joseph se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban hablando. Sostuvo a Rose en el aire y cuando la cuerda hecha con sus hijas llegó, la pequeña Rose fue arrebatada de sus brazos. Aprovecharon el impulso y se balancearon hacia arriba hasta que la hija al final de la cuerda estuvo al mismo nivel que Sarah y le entregaron a Rose. Eso es lo más increíble que he visto. Joseph Brent susurró. Vayan, chicas. Vayan. Pero las chicas aún no habían terminado. En lugar de volver a subir al Hyperion, decidieron dejarse caer una vez más. Y esta vez fue tan espectacular como la primera vez. La hermana al final de la cuerda viva se balanceó hacia ellos una vez más y extendió los brazos. Papá. Vamos. Joseph miró a Isa, luego a su hija entrante, luego a Isa nuevamente. Y luego se encogió de hombros. Lo siento, Tails. Pero tú lo pediste. Y luego se dio la vuelta y corrió. José, no. Isa rugió y corrió tras él. Ella era rápida. Mucho más rápido que él. Pero su hija lo alcanzó justo a tiempo. Él agarró sus manos e inmediatamente las otras hermanas fueron arrastradas de regreso al Hyperion. Isa trató de agarrarlo pero llegó demasiado tarde. Así que todo lo que pudo hacer fue mirar hacia arriba con incredulidad mientras sus hijas empujaban a Joseph hacia el Hyperion. Fueron rápidos. Realmente rápido. En cuestión de segundos, Joseph y las hermanas ya no eran visibles. Las puertas del hangar se cerraron y se podía escuchar el sonido de algo girando. Era el hiperimpulsor. Justo cuando la nave estaba a punto de saltar, las puertas del hangar se abrieron una vez más y algo fue catapultado fuera del Hyperion. Voló con una trayectoria bastante impresionante y se estrelló contra el océano cercano. Fuera lo que fuera, parecía un herrero de fase Protoss. Y entonces el Hyperion entró en el hiperespacio. Silencio. Eso fue lo que reinó supremo en los momentos posteriores a la desaparición del Hyperion. Todos miraban hacia el cielo, donde la enorme nave había estado hace un rato. Ahora solo estaba el cielo. Y después de un tiempo, todos los ojos comenzaron a volverse hacia Isa, quien parecía estar completamente atónita por lo que acababa de suceder. ¿Qué? Pero esto, no, entiendo, ¿dónde estaban, Joseph? Ella tartamudeó. Ver a Isa incapaz de calcular lo que estaba pasando era extraño. Y aterrador. Y triste. Extendió la mano como si aún pudiera agarrar el Hyperion y hacerla reaparecer milagrosamente. Regresar. Ella gritó. Pero nadie iba a volver por ella. Ni siquiera cuando bajó la mano y siguió mirando al cielo. Por favor. Oh chico. Susurró Sarah Kerrigan. Eso no es aplastante en absoluto. Luego suspiró y se puso de pie antes de caminar hacia su amiga más antigua. Isa se dio la vuelta y miró a Sarah. Su Majestad, Sarah. Se han ido. Si me di cuenta. Tenemos que recuperarlos. ¿Nosotros? Preguntó la Kerrigan mayor y arqueó las cejas. Todavía no están listos para enfrentarse a este universo. Y no es su destino hacer esto. Está en tus poderes traer al Hyperion de vuelta aquí. Por favor, ¿puedes? No. ¿Qué? Preguntó Isa. La incredulidad estaba en todo su rostro, lo cual era una vista rara. No era demostrar muchas emociones, pero en este momento, Sarah, por favor. No están preparados para nada de esto. Si algo sucede, entonces, dije que no. Sarah volvió a repetir y suspiró al ver cómo Isa no dejaba de mirarla. Isa, sabes que eres mi mejor amiga, pero te lo merecías desde hace mucho tiempo. Además, tus chicas parecían saber cómo manejarse cuando arreglaron el Hyperion. Y Joe está con ellas. Él los mantendré en tierra. Y salvaré. Pero, eso, yo no puedo, no lo haré, guau. Sarah suspiró y lanzó una mirada a Paula. Esto es aún peor que cuando se enteró de que cancelaron su telenovela favorita. Aún no están listos, Sarah. Y se supone que deben servirte a ti y a tú. Isa comenzó de nuevo. Casi podías oír el pánico en su voz. Estarán bien. Sarah interrumpió a su amiga, quien retrocedió sorprendida. Y tal vez solo quieran hacer con sus vidas algo diferente de lo que hiciste cuando eras más joven. O todavía quieren. No sé. Son tus hijos, Isa, no tus secuaces. Así que ten algo de fe. Podrían terminar sorprendiéndote. En lugar de responder de inmediato, Isa miró fijamente a Sarah durante mucho tiempo. ¿Y entonces? ¿Entonces, no vas a ayudarme a recuperarlos? No voy a ayudarte a recuperarlos. Sarah confirmó. Por un momento pareció que Isa haría lo inimaginable. Casi parecía como si fuera a gritarle a Sarah.
Pero luego se enderezó y respiró hondo. Muy bien. Yo mismo disciplinaré a mi descendencia entonces. Y Joseph. Por favor, disculpe. Luego declaró y se alejó. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Paula. Necesito volver a Niadra. Necesito un dispositivo de transporte. Veremos dónde puede manejar su cloaca para generar un leviatán, nada de leviatán. Sara la interrumpió. Bien. Un señor supremo entonces. Cualquier cosa capaz de volar al espacio. Sara. Paula. Todos. Regresaré. Y con eso Isa se deslizó lejos. Había un aura de indignación a su alrededor cuando se fue. Tal vez debería pedir un terror. Pagaría dinero de verdad por verla montar un terror. Sara susurró. ¿Qué es un terror? Preguntó Dan y Sara negó con la cabeza. Olvídalo. Cuando una persona se fue, otra se les unió. El sonido de pasos pesados en la playa los hizo mirar hacia la playa. Carax. Esa fue una muestra interesante de volar como una roca. Dijo Sara. Estabas tan desesperadamente necesitado de un baño que decidiste tomar la ruta más corta posible. El proto sacó un poco de agua del material con cuernos del que estaba hecha su barba. No realmente, Lady Kerrigan. Me pidieron que desembarcara del Hyperion, que también era mi intención ya que hay más que suficiente trabajo esperándome aquí abajo. Sin embargo, los hijos de Joseph e Isa parecían tener mucha prisa y no era hora de que aterrizaran, así que me preguntaron si todavía llevaba conmigo mi equipo de protección personal, lo cual confirmé. Y luego te echaron. Sara se rió. Bueno, al menos preguntaron antes de que te echaran. Carax parpadeó un par de veces cuando escuchó eso. Algo así, murmuró. 5 minutos antes. Tenemos que darnos prisa. Vamos. Go 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 go. Sara gritó mientras todas sus hermanas se colocaban en posición. Tal como entrenamos. Ya sabes qué hacer. Junto a ella estaba Carax, que parecía estar un poco perdido. ¿No aterrizaremos? Preguntó. Mejor no. No le demos a mamá ninguna oportunidad de jodernos. Sara gruñó. Ya veo. Bueno, en ese caso mejor, respondió Carax y estaba a punto de dar la vuelta y dirigirse hacia el teletransportador Warp que acababa de instalar hace unas horas. Con él podría teletransportarse a la superficie de inmediato y. Sí, no te preocupes, no nos olvidamos de ti. Sara dijo de repente y miró a algunas hermanas que estaban de pie cerca. Yo. Se va. Antes de que Carax pudiera reaccionar, algunas de las hermanas lo agarraron, lo levantaron en el aire y se dirigieron directamente hacia las puertas abiertas del hangar. Eso, no parece ser necesario. Puedo irme usando, comenzó. Asegúrense de lanzarlo muy fuerte, hermanas, para que aterrice en el agua. Sara gritó. Tirarlo. Carax jadeó. Con todo respeto, esto sí parece un poco temerario. Además, acabo de agregar un teleporo. Justo cuando lo arrojaron por la borda, pudo escuchar a alguien hacer la pregunta. ¿Todavía tiene su equipo de protección? Pero en ese momento, estaba a mitad de camino hacia la superficie. Y luego te echaron. Sara se rió. Bueno, al menos preguntaron antes de que te echaran. Carax parpadeó un par de veces cuando escuchó eso. Algo así, murmuró. De todos modos, por divertido que haya sido todo este calvario, me gustaría volver a mi tarea real de estudiar Ulnar. Si nadie tiene objeciones. No hubo objeciones. Al menos hasta que Paula levantó la mano. ¿De verdad estás levantando la mano? Preguntó Dan. Sí. ¿Porque quiero decir algo? Ella le dijo. Sí, Paula. ¿Qué pasa? Por favor, no me digas que hay otra aventura en la que necesitas mi ayuda. Carax suspiró. PFFFF, no. Respondió la joven Kerrigan. Pero oye, si vas a volver a estudiar las ruinas antiguas de una especie olvidada que dio forma a este lugar tal como lo conocemos y procedía de un espacio del que ningún científico humano ha oído hablar, y luego sus ojos comenzaron a brillar. Como si acabara de tener la idea más brillante del mundo. ¿Por qué no te llevas al profesor Ayagan contigo? ¿Quién? Preguntó Carax. Profesor Ayagan. Este tipo. Y luego Paula se dio la vuelta y señaló a nadie. ¿Dónde está? Oh, espera un segundo. Luego corrió hacia la casa, abrió la puerta y metió la cabeza adentro. Oiga, profesor. Puede salir ahora. El apocalipsis ha sido cancelado. Por ahora al menos. Sara susurró. ¿Estás seguro? Se podía oír el gemido de Ayagan. Sí, totalmente. Sal, aquí hay alguien que tiene una propuesta para ti. Y después de unos momentos, Jerome Ayagan salió. Me gustaría irme a casa ahora si a nadie le importa. Murmuró el hombre visiblemente conmocionado.
¿Vete a casa ahora? Le preguntó Paula. Pero esto es todo lo que siempre has esperado y soñado. El profesor Ayagan la miró fijamente con una mirada de perplejidad y desconcierto en toda su cara. ¿Ser perseguido, disparado y amenazado de muerte? Creo que no. Protestó. Todo lo que quería era descubrir los secretos del pasado. Bueno, no encontrarás mejores pruebas del pasado que aquí mismo. Paula replicó. Confía en mí, este es el lugar para estar. Y este tipo, luego señaló con el dedo a Carax. Puedo ayudarte con eso. Paula, admito que esta pequeña aventura fue bastante agradable. Carax protestó. Pero ahora deseo volver a mi tarea de estudiar las ruinas de Ulnar. Sí, exacto. Respondió la joven Kerrigan. Y te vendría bien la ayuda de este tipo, ¿verdad? Quiero decir, ayuda real. De alguien que sabe un par de cosas sobre historia y no solo asiente si le dices algo y finge que entiende algo. No sé, un ayudante. Tanto Carax como Ayagan fruncieron el ceño cuando escucharon eso. No lo sé, respondió el herrero de Fase. Espera un momento. ¿Pretende que entienden algo? ¿Por qué debería hacer eso? Ayagan luego intervino. Yo, ya ni siquiera sé lo que quiero. Pero sí sé que no quiero hacer nada de lo que hicimos antes. Suena complicado. Sarah murmuró. Profesor, usted quería encontrar la verdad, ¿verdad? Por eso se dispuso a encontrar el Hiperión. Por eso quiso viajar allí. Porque, en el fondo de usted, sabe que hay más. Que tiene que haber más. Paula le dijo. ¿Qué? Sí, pero, quiero decir, ya ves, Jerome Ayagan comenzó a tartamudear. Ni siquiera sé lo que está haciendo. Luego señaló a Carax. Durante los últimos 2 siglos, he estudiado los restos de lo que una vez fue Ulnar, el antiguo hogar, centro espiritual y base de poder de los Xel'Naga, la especie que moldeó tanto a mi gente como a los Ergen, los seres que lo son hoy en día. Mientras Carax hablaba, los ojos de Jerome comenzaron a agrandarse. Estaba claro que estaba creyendo cada palabra que el enorme Protoss le estaba diciendo. Incluso si él realmente no entendía todas las implicaciones. Ulnar. Nunca he oído hablar de un lugar así. ¿Dónde está? Justo aquí, en este mundo. Carax le informó. Lo que queda de él. Sarah lo corrigió. ¿Qué significa eso? El profesor quería saber. ¿Significa que debido a la acción de Joseph Brent, Ulnar ahora ya no está? ¿Cómo debo decirlo? Carax luchó por encontrar las palabras adecuadas. En una pieza. Sarah se ofreció y puso los ojos en blanco. Vaya, eso fue divertido. El tono de su voz dejaba claro que había sido cualquier cosa menos divertido. Es cierto. La mayor parte de Ulnar está dispersa en un área que cubre aproximadamente el 12% de la superficie de este mundo. Mucho del cual está bajo el agua, lo que lo hace especialmente complicado. Sin embargo, esto no me ha impedido descubrir el conocimiento almacenado dentro de los restos. Carax luego explicó. Ver. Paula luego le dijo a Ayagan. Es lo que siempre quisiste. Esta es la oportunidad de descubrir cosas que nadie ha, muéstrame por favor. Jerome luego le dijo a Carax, para sorpresa de Paula. Y todos los demás con mucho gusto. Me gustaría mostrar mis hallazgos a alguien con una comprensión más amplia del impacto sociocultural de los Xel'Naga y sus acciones en este sector y más allá. Carax respondió. ¿Acabas de llamarnos tontos? Sarah preguntó, pero Carax ni siquiera se molestó en responder esa pregunta. Entonces, ¿puedes contarme sobre los Xel'Naga? Joseph Brent los mencionó en un momento, pero rara vez tenía sentido. Jerónimo dijo. Ah, sí. De hecho, eso suena como Joseph Brent. Bueno, permítanme ilustrarlos, explicó Carax mientras ambos comenzaban a alejarse. El término Xel'Naga se usó para una especie avanzada que precedió a la mayoría de las civilizaciones por varios miles de años. Sin embargo, mi investigación ha descubierto que en realidad no eran una especie. Más que eso, el nombre era un término para seres que llevó a cabo lo que llamaron el Círculo Infinito. Omi. Ayagan jadeó. Si lo que dices es cierto, entonces esto cambiará todo. ¿Y esos Xel'Naga, siguen por aquí? Técnicamente hay 2 Xel'Naga por ahí, con más de ellos en camino. Uno de ellos es, no te atreves a llamarme así, señor. Sarah gritó detrás de ellos. Y cuando finalmente se fueron. Supongo que tuvimos suficiente acción por un día, ¿eh? Sarah Kerrigan dijo y miró a los demás. ¿Alguien más quiere sumarse a la locura en la que se ha convertido mi vida? No hubo solicitudes para hacerlo. Ahora, creo que te prometí que llevarías a todos a casa, ¿verdad? Luego le preguntó a Paula. ¿Hogar? Se preguntó Dambowski. ¿Así? Así. Sarah confirmó. ¿Y entonces qué?
Lo que quieras hacer. Ver. Dan entonces rugió. Eso es exactamente lo que quiero decir. Todo esto, simplemente arrastras a la gente a esta locura, les muestras cosas increíbles, y luego los dejas a su suerte. Ahora finalmente veo dónde Paula tiene ese rasgo. Había un indicio de una sonrisa en el rostro de Sara cuando escuchó sus diatribas. Y sin embargo viniste. Bueno, alguien tenía que decirte qué tipo de amenaza has levantado. Desira. Sara ladró en voz alta antes de mirar a su hija. Finalmente veo cuál es el trato con este. Recorrerá un largo camino con una actitud como esta. Bueno, eso no fue críptico en absoluto. Paula se limitó a encogerse de hombros, como si ni siquiera supiera de qué estaba hablando su madre. Lo cual era probablemente la verdad. No puedes simplemente echarnos protestó Dan, pero luego fue interrumpido por Sara, quien simplemente saludó con la mano. Ya. Siéntete libre de escribir un poema sobre tus sentimientos una vez que estés de vuelta. Ahora, ¿qué tal si comenzamos con el mayor antes de que muera de viejo, oh? Sara miró por encima del hombro a la figura sentada en el banco de la terraza. El antiguo Protos había cerrado los ojos y parecía estar sumido en sus pensamientos, con la barbilla apoyada en el pecho. Tonterías. En el momento en que Joseph Brent ingresó al puente, fue recibido por tantas de sus hijas que fue difícil moverse incluso un metro. Tantas caras sonrientes. Realmente parecía que todas sus hijas estaban aquí ahora mismo. Hermanas. Denle un poco de espacio a padre. Sara ladró y usó su cola para protegerlo de ser abrazado hasta la muerte. Se evitó la muerte. Los abrazos no. Oh, ven aquí. Joseph gritó y se arrojó a los brazos de su hija más cercana. Estelle. Estoy tan orgullosa de ti. De todos ustedes. Lisa, tú también. Y Claudia. Todos ustedes. Pronto estuvo a punto de ahogarse en un mar de abrazos, y no le importó en absoluto. Parecieron siglos hasta que finalmente llegó a la gran mesa holográfica en el medio del puente, principalmente gracias a Sara, que hizo todo lo posible para mantener a sus hermanas bajo control. Principalmente. Joseph luego se subió a la mesa y miró a sus hijas, con la sonrisa más orgullosa que cualquier padre podría tener. Oh, niños. No tienen idea de lo feliz que estoy de verlos a todos de una sola pieza. Él suspiró. ¿Y qué hiciste con esta nave? Ni siquiera sé qué decir, excepto que estoy muy orgulloso de ti, chicas. Tuviste las agallas para hacer lo que yo no pude. Y mostraste más cerebro que yo o tu madre al hacerlo. Le mostraste a un viejo como yo que no tenemos que aceptar ciertas cosas solo porque lo hicimos en el pasado. Gracias, chicas. Y luego miró a su alrededor. Así que, ¿cuál es el plan? Bueno, comenzó Sara. Tenemos algunas ideas, pero en realidad no planeamos con tanta anticipación. Ella admitió. Algunos de nosotros queremos hacer una gran gira de avivamiento en el sector Koprulu. Ya sabes, ver todos esos lugares de los que mamá siempre hablaba, como Chariserus, y luego bombardearlos. Alguien gritó. Joseph reconoció inmediatamente la voz como la de Isabel. Ella siempre había sido la imprudente. Aunque primero tendríamos que adquirir algunas ojivas nucleares. Sara continuó. Honestamente, no lo pensamos mucho. La mayoría de nosotros solo queremos salir, ver nuevos lugares, conocer nuevas caras. Junto a Sara estaba Rose, que estaba en manos de otra hermana mayor. Busquemos todo el azúcar que hay y comémoslo. Entonces Rose sugirió. Y algunas hermanas asintieron cuando escucharon eso. Sí, y luego está la sugerencia de Rose. Sara respondió secamente antes de respirar hondo y mirar a su padre. Pero honestamente, lo que sea que decidamos, bueno, queríamos hacerlo junto con nuestro papá. Era bueno que no hubiera nadie más alrededor excepto las hijas de José. Era demasiado mayor para preocuparse realmente por algo así, pero aún así. Al menos ahora nadie se burlaría de él cuando comenzó a llorar frente a sus chicas. Oh, chicas, Joseph sollozó mientras presionaba su mano contra su rostro. Basta, me estás haciendo llorar. Y eso fue suficiente para hacer llorar a sus hijas también. Incluso Sara. Fue una escena bastante emotiva y les tomó bastante tiempo calmarse. Y cuando finalmente lo habían hecho. Hagas lo que hagas, decidas lo que decidas hacer, estoy listo. Declaró Joseph Brent. Entonces, solo estemos de acuerdo en una cosa, ¿sí? Divirtámonos locamente en el camino. Al menos hasta que tu madre me ponga las manos encima y me estrangule hasta la muerte. Joseph no tenía intención de dejar atrás su antigua vida. Oísa. No es que tuviera elección.
Estaba bastante seguro de que su gran dama serpiente favorita ya estaba planeando cómo llegar a él y restablecer el dominio. Incluso con todo lo que pasó, todavía la amaba. Sin embargo, había sido necesario el coraje colectivo de sus hijas para finalmente hacer que él se enfrentara a ella. O, volverían a verse, Joseph estaba seguro de eso. Pero hasta entonces decidió que se divertiría un poco con sus chicas en el camino. Como debería haberlo hecho, hace mucho tiempo. Alguien podría comprobar su pulso. Solo para estar seguro. Sarah murmuró mientras todos miraban al antiguo Protoss que no se había movido en bastante tiempo. No estoy muerto, Artanis susurró de repente y abrió los ojos. Apenas se podía ver la luz que salía de ellos. Él era débil. Muy débil. Podría haberme engañado. Sarah suspiró y se frotó los ojos. Artanis la miró y luego miró a Paula y suspiró. ¿Terminamos aquí? Preguntó. Estoy cansado. Sí. Paula susurró. Sí, creo que lo somos. Su aura estaba llena de tristeza. El hedor de la amarga derrota era demasiado familiar para Sarah, a pesar de que la última vez que lo había probado ella misma había sucedido hacía mucho tiempo. Mamá. ¿Podrías llevarte a Artanis primero? ¿Para que pueda descansar un poco? Esa pregunta hizo que Sarah mirara a su hija durante bastante tiempo. Mamá. Paula luego preguntó después de un rato. ¿Ocurre algo? Y luego Sarah suspiró y sacudió la cabeza. No puedo creer que esté haciendo esto, pero bueno. Luego miró a Artanis. Nunca vuelvas a llamarme una amenaza, viejo pedo. Y entonces abrió la mano y miró a Paula. El fragmento de cristal. Dámelo. Notó la mirada de sorpresa y perplejidad en el rostro de Paula. ¿Por qué? Solo dámelo, pequeña. Sarah insistió. En su estado actual de derrota mental, Paula realmente no opuso resistencia y sacó el fragmento de su bolsillo y lo puso en la mano abierta de su madre, quien luego caminó hacia el enorme Protoss al lado de su hija. Necesito una gota de sangre. Puedo prescindir de ella, pero esto lo hace mejor. Evalonis frunció el ceño y miró a Paula, quien solo se encogió de hombros. Como desees. Murmuró, activó su espada psíquica y la sostuvo cerca de su otra mano. Solo hubo la insinuación de un chisporroteo y cuando lo desactivó, un líquido azul comenzó a fluir de un corte en su palma. Dije una gota. No una maldita inundación. Sarah gruñó y usó sus poderes para sacar una gota de sangre azul Protoss de esa herida antes de rozar con su mano la mano de Evalonis. Su herida se cerró en un instante y luego ella se dio la vuelta y caminó hacia la playa, todo mientras esa gota de sangre flotaba en su mano, sostenida por sus poderes. Mamá, ¿qué estás haciendo? Paula se preguntó una vez más. Paula, por favor, cállate un segundo. Mami necesita concentrarse. Luego cerró los ojos y empujó la gota de sangre lejos de ella. Era casi demasiado pequeño para distinguirlo mientras flotaba en el aire, justo encima de las suaves olas que bañaban la playa. Y entonces. Por los antiguos, susurró Evalonis. Eso es algo que no ves todos los días. Alexei estuvo de acuerdo. Empezó pequeño. La arena debajo de la gota de sangre comenzó a vibrar y el agua fue empujada hacia atrás. En primer lugar. Luego volvió. La arena y el agua formaron pequeños zarcillos, como pequeños tornados, y comenzaron a crecer hacia arriba como árboles. Se entrelazaron y comenzaron a formar algo nuevo. Y cuando llegaron a la gota de sangre, se convirtieron en algo nuevo. Algo diferente. Algo vivo. El grupo observó con asombro e incredulidad cómo los huesos y la carne comenzaron a formarse frente a sus ojos. Realmente no parecía repulsivo. Paula miró a su madre, que tenía los ojos cerrados y soltó el fragmento de cristal, que flotó hacia el organismo en crecimiento. Se fusionó con él y la energía verde comenzó a bailar sobre la carne expuesta. El ser creció en tamaño, hasta que superó a todos menos a Evalonis. Una gruesa piel gris comenzó a cubrir la carne, se formaron manos y pies fuertes, y cuando Sarah finalmente abrió los ojos, también lo hizo la criatura frente a ellos. Unos ojos verdes y brillantes contemplaron la inmensidad mientras el Protoss levantaba la mano y empezaba a hablar. Raynor, los sabuesos de la voz se están acercando, imparto mi memoria, mi esencia misma, en este Ian, cristal, ¿para qué? Y luego los Protoss parpadearon sorprendidos y miraron alrededor, como si solo ahora pudiera entender lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Qué es esto? Preguntó Seratul. ¿Qué me pasó?